Walter Cárdenas, muito gosto por nos recebermos aqui na cidade de México, Tutameia. Gostaríamos de falar com você sobre tudo o que se passa na América Latina, em Brasil, em México. Começamos por um problema crítico hoje, que é a Venezuela. A Venezuela é um problema de petróleo, que o que move os Estados Unidos essa tentativa de derrubada de Nicolás Maduro é o petróleo. Você conhece muito bem a história da América Latina. Seu padre foi o pioneiro na nacionalização do petróleo em México. É o petróleo o que move essa situação em Venezuela. O que lhe parece? Bueno, sin duda el petróleo, el poder tener mayores controles y seguridad sobre el petróleo de Venezuela, que es un elemento importante en el abastecimiento de Estados Unidos, es sin duda alguna un factor que está jugando en los problemas que actualmente se presentan en Venezuela. Esto es el buscar asegurar que ese petróleo esté disponible a corto y a largo plazo es sin duda un elemento que está presente en la actitud que ha tomado el gobierno del presidente Trump para estar presionando a Venezuela de muy distintas formas para que haya ahí un cambio político. ¿Y qué acha que va a acontecer? ¿Qué va a acontecer en Venezuela? Eso no lo sé. No sé qué pueda suceder. El país está, sin duda, por lo que podemos ver a través de los medios, pues dividido. Esto es, pero yo creo que la solución a los problemas está en buena parte en lo que han venido planteando el gobierno de México, el gobierno de Uruguay, de buscar un diálogo, un acercamiento entre las partes que permita pues buscar una solución que resulte conveniente, adecuada para Venezuela y para todos los que en una u otra forma se han involucrado en el problema actual del país. Unos que están reconociendo al gobierno, otros que están desconociendo al gobierno, pero me parece que el diálogo, el buscar un acercamiento es lo que puede dar una solución adecuada al problema, que las partes se acerquen, que entiendan que hay problemas que atender de los dos lados y que a partir de ahí pues se dé la solución que proceda. Mas o que parece é que lá a oposição não tem interesse em participar do diálogo, né? Tem se recusado ao diálogo. De acuerdo, es decir, no ha querido hasta este momento, pero pues yo espero que el tiempo en este caso juegue a favor de que se pueda dar el diálogo. Você acredita numa intervenção militar externa dos Estados Unidos em Venezuela? Sería muy grave. Sería quizá el paso más grave y más delicado el que pudiéramos volver a vivir en América Latina la intervención militar de Estados Unidos. Muchos daños ha causado ya a lo largo de nuestra historia. Prácticamente todos los países de América Latina han tenido alguna intervención militar norteamericana y yo espero que esto no se repita. Pero essa situação na Venezuela pode extrapolar, pode contaminar toda a região latino-americana, se houver uma intervenção militar, né? Sin duda, y sería, como digo, muy grave que se repitieran estas terribles experiencias que ya ha tenido América Latina con las intervenciones norteamericanas. É possível comparar uma situação com a Síria, com o Médio Oriente, o petróleo, os interesses dos Estados Unidos? ¿Há comparação possível? Comparación no lo sé, esto es que el petróleo está presente en una u otra forma en lo que sucede en Medio Oriente y lo que sucede ahora con respecto a Venezuela, eso no hay duda.
Ahora, yo espero que no tengamos en América Latina y en Venezuela en particular, pues una confrontación de carácter militar que, además de los problemas de carácter económico y social, implicara los problemas ya de pérdida de vidas y derramamiento de sangre. Mas as atitudes que o governo norte-americano já toma hoje de tomar propriedades da Venezuela que estão nos Estados Unidos já não são um tipo de intervenção e não prejudicam ainda mais a situação do povo da Venezuela? Sin duda las intervenciones indebidas del gobierno americano, también respecto a bienes y a empresas venezolanas donde tiene presencia el gobierno de Venezuela, pues son pasos indebidos y que dañan la economía y la situación social de Venezuela. Pero esto pues no es comparable con una intervención militar que sería mucho más grave. E como se define este autoproclamado presidente Guaidó? É um fantoche dos Estados Unidos? Como definir a oposição? Qual é a oposição venezuelana? ¿Qué representa la oposición venezolana? Yo creo que es una oposición que ha venido en alguna forma creciendo. Si nos vamos 10 años para atrás o X años para atrás, y que yo pienso que tendría que haberse buscado un diálogo también desde tiempo atrás para encontrar la solución adecuada a los problemas. Entonces yo sigo pensando que es el diálogo y las vías políticas las que pueden encontrar verdadera solución a los problemas que de cualquier tipo esté viviendo Venezuela. Os Estados Unidos, com a entrada da China na América Latina, acabam tendo uma preocupação maior em ter um domínio sobre o continente latino-americano. A América Latina hoje vive uma disputa entre China, Estados Unidos e Rússia. A América Latina está no meio dessa disputa internacional nesse momento? Está en medio, sin embargo, bueno, no es lo mismo una disputa comercial, no es lo mismo una competencia de carácter económico que el pensar que pudiera haber intervenciones de carácter militar. Ahí son cosas totalmente diferentes y bueno, yo espero que las fuerzas económicas acaben por acomodarse y que los propios países de América Latina, pues en función de defender y promover sus intereses, contribuyan también a que cada quien tome el lugar que le corresponde. Pensas que a democracia na região está ameaçada, está com problemas? Como ves a América Latina como un todo? Bueno, yo veo que en muchas partes ha habido retrocesos respecto a la democracia. Es decir, Brasil es quizá el ejemplo hoy más claro. Argentina lo pondría yo también en un segundo lugar, pero pues lo más grave, el retroceso más grave es sin duda el de Brasil, donde hay además un atropello y una violación a la ley y a los derechos de la gente. Explique mejor por qué crees nisso que Bueno, tenemos el caso del presidente Lula, donde se le ha sentenciado a X años de prisión sin que haya una sola prueba, es decir, pasando por encima de todos los procedimientos de derecho, pasando por encima de sus propios derechos ciudadanos. Y aquí pues es claramente una decisión de carácter político y de una política represiva que atropella todo tipo de leyes de Brasil y de carácter internacional, la que mantiene al presidente Lula en prisión. Entonces, pues esto es muy claro ante el mundo, diría yo. Entonces, yo ahí es donde veo que la presencia militar en el gobierno de Brasil, la presencia de sectores pues no solo reaccionarios, sino represivos al frente del gobierno, pues plantean necesariamente riesgos y retrocesos a la democracia en el país. O senhor foi visitar o presidente Lula. Por quê?
Primero porque considero que hay que mostrar la solidaridad internacional, política y además de una amistad personal, pero sobre todo para insistir en que sus derechos están siendo afectados. Ya se apagó aquí. Ah, no hay problema. No hay problema. Certo. Quitar o presidente Lula foi intento do grupo de poder que hoje está que hoje comanda o Brasil, o governo do Brasil. Muitos dizem que se o presidente Lula houvera participado da eleição e havia ganhado. Eso es lo que mostraban todas las indicaciones de encuestas y evidentemente la opinión política del país. Em Brasil também temos o petróleo agora, né? Pré-sal, a importância. ¿Crees que quitar o presidente Lula e a eleição de Bolsonaro fazem parte desse intento norte-americano de conquista de Brasil também? Sin duda, es decir, el petróleo y los países con petróleo, países que pueden ser abastecedores de petróleo tanto para sus propias economías como para otras economías, pues juegan un papel muy importante en toda la política internacional. Y sin duda el petróleo en el continente americano pues es un factor muy, muy importante para la política exterior y la política y política económica de los Estados Unidos. O golpe, o impeachment da presidente Dilma, a prisão do presidente Lula tem por trás um interesse norte-americano. Para mí es muy claro, esto es la forma como se dio, por ejemplo, la votación para el impeachment de la presidenta Dilma en el Congreso, las justificaciones, y lo pondría yo entre comillas, o los argumentos que cada diputado y cada senador dio, pues son realmente lamentables, todos aquellos que condenaron y votaron a favor del impeachment. Me parece que son sumamente graves y ninguno con un argumento serio que pudiera realmente justificar la caída del poder de la presidenta Dilma. Há 6 meses, conversávamos com vários analistas internacionais que diziam que depois da eleição de Obrador, Agora esto se calma. que depois da eleição de Obrador e com a perspectiva na época de uma vitória do presidente Lula ou do candidato apoiado por ele, poderia ser formado com o Brasil e México uma espécie de eixo progressista que viesse a ter uma influência no mundo. Esse eixo... Pues sin duda... E como fica a democracia no mundo ahora? ¿Cómo fica bueno, sin duda creo que podría haber una mejor relación y mayor afinidad del gobierno de México con un presidente que no fuera Bolsonaro. Sin duda alguna, un presidente del PT, si Lula fuera el presidente, pues seguramente tendríamos otra relación de gobierno a gobierno. ¿Cuál es el significado de Bolsonaro? ¿Qué usted tiene a decir sobre Bolsonaro? Bueno, yo puedo decir que primero es un gobierno que no duda en pasar por encima de la ley si es que esto le lleva a sus fines, que es un gobierno pues totalmente dependiente en sus grandes decisiones de los intereses políticos y económicos de quienes dominan la política en los Estados Unidos, y que desafortunadamente está poniendo al país más grande y muy importante en América Latina, pues al servicio de intereses que no son los del pueblo brasileño. Não são os povo brasileiro. E o que a oposição, o que as forças democráticas de Brasil deveriam fazer nesse momento? Pues lo que me parece que es obvio, esto es fortalecer sus propias organizaciones ciudadanas, territoriales,
y buscar la unidad en relación a todo aquello en lo que hay, en lo que pueda haber coincidencias. Bueno, es difícil, siempre ha sido difícil, y lo hemos visto en los distintos partidos que en esta última elección pues no lograron ponerse de acuerdo y no lograron la unidad yo diría, por intereses muy mezquinos, muy menores respecto al gran interés del pueblo brasileño. Em México, a situação é bem diferente. As forças populares estão no poder, com o presidente López Obrador. Qual é a situação acá e como o México pode influenciar a Latinoamérica? Pues seguramente México podrá influenciar a Latinoamérica buscando un mayor acercamiento con los países del continente, buscando cómo compartir o cómo impulsar aquellos intereses que son comunes, cómo buscar solucionar los grandes problemas de América Latina, tanto en lo que hace a su dependencia de carácter económico, que nos afecta a todos, como en buscar pues atender los grandes problemas sociales, la desigualdad social que existe en prácticamente todos los países, la pobreza que afecta también a sectores muy importantes de la población latinoamericana, y avanzar en algo que también será muy difícil, que será la unidad política y económica de los países del continente. ¿Y cómo está el presidente López Obrador hasta ahora? Pues está empezando. Este es un gobierno del que no se pueden hacer todavía juicios definitivos. Tiene pues poco más de 2 meses en el gobierno. Me parece con un esfuerzo importante respecto a atender problemas sociales en cuanto al combate de la corrupción, pero pues todavía con muchas incertidumbres respecto a cuál es el rumbo que el gobierno en definitiva va a seguir. No mundo todo, os governos progressistas, os partidos progressistas têm enfrentado uma batalha contra as chamadas fake news, noticiário, despejar de notícias falsas nas redes sociais. Isso também está acontecendo aqui. Como enfrentar isso? Pues ahí no soy experto en comunicación, pero se me hace que pues es con los hechos que el gobierno pueda en realidad llevar a cabo como se pueden desmentir este tipo de noticias, ¿no? Y hay Trump, el muro, y cómo está la situación, cómo ves la situación México y Estados Unidos con la cuestión de Trump. Pues siempre hay una amenaza de Trump respecto a México, en el muro, en otras medidas de carácter político o económico, que pues se me hace muy grave que sea siempre una amenaza y siempre una descalificación de lo que se puede estar haciendo en México. Pero bueno, pues ese es yo diría, un factor que está afectando no solo a México, sino al mundo. Y yo espero que los Estados Unidos pueda resolver ese problema y darnos por lo menos un mejor ambiente para todos los demás. Algunas personalidades internacionales han propuesto una formación de una frente progresista, como Bernie Sanders y otros personajes de la izquierda. ¿Qué le parece esa idea? ¿Es apenas una elucubración intelectual? ¿Es posible una unión internacional, un pensamiento internacional de izquierda más organizado? Porque hemos visto la derecha está organizada internacionalmente, ¿no? ¿Qué acontece en Brasil? Acontece en otros lugares. Hay sistemas y mucha plata para financiar esquemas muy fuertes para la derecha. ¿Y la izquierda? ¿Cómo enfrenta eso? Bueno, a mí me parece muy importante que haya esta iniciativa de reunirse. Ha habido ya alguna reunión
últimamente, de Sanders, ha habido alguna reunión de Manuela Carmena de Madrid, en fin, de otros políticos progresistas. Yo espero que haya una propuesta más, pues más, es decir, una convocatoria más amplia y que esto nos permita a muchos en distintas partes del mundo realmente empezar a coincidir y empezar a discutir, sobre todo empezar a discutir por dónde pueden estar las soluciones a los grandes problemas que tiene la población mundial. Cada país con sus propias peculiaridades, pero yo creo que puede haber muchas coincidencias para buscar soluciones conjuntas. Ahora, siempre una gran deficiencia pues, ha sido la falta de recursos. En el caso de la izquierda, en la falta de dinero. Pero pues, algo se podrá hacer si empezamos a platicar, a hablar juntos y encontrar caminos comunes que nos puedan, además, atraer solidaridad de unos con otros para la atención y solución de nuestros problemas. ¿Qué mensaje gostaria usted de pasar al pueblo brasileño que está tan dividido como usted habló? ¿Qué mensaje gostaria de...? Bueno, lo que podría yo decirle a los propios mexicanos, que busquemos la unidad de todos aquellos que coincidimos en buscar solución a los problemas principales de la población, a poner por delante los problemas colectivos, a buscar en este caso cómo los sectores populares pueden irse organizando territorialmente para presentar frentes comunes frente a aquellos problemas que pues se tienen que resolver con esfuerzos también de carácter común. ¿Y el presidente Lula? ¿Qué mensaje usted gustaría de pasar al presidente Lula? Primero, que sigue contando con la solidaridad y la amistad de los sectores progresistas de México, que esperamos que las injusticias que se han venido cometiendo en contra él puedan realmente superarse y que lo tengamos nuevamente entre nosotros para seguir luchando juntos por todos estos ideales que compartimos. ¿Y el presidente Maduro? ¿Qué gustaría decir? Pues que busquemos el diálogo, como el gobierno de México y el de Uruguay lo han venido proponiendo. Muy bien. ¿Más alguna cosa que gostaria? Nada, muchas gracias. Vamos só fechar aqui, vamos aqui, Rodolfo, fazer aqui uma foto, fechamento aqui, é solamente um minuto. Cá. Vem cá, Rodolfo. Vamos aqui. Então, agradecer ao Cuauhtémoc Cárdenas, que nos recebe aqui na Cidade do México e que nos dá uma aula de América Latina, de Venezuela, e de Brasil e de México. Muito obrigada, Rodolfo. Fala Muito obrigado, engenheiro Cárdenas. Engenheiro. E gostaria de lembrar a todos que, apesar da entrevista estar em espanhol, mas todo esse trabalho vai estar disponível também em texto no nosso site, tutameia.jor.br. É isso? Muito obrigado. Pues agradecerles que hayan estado aquí conmigo y que me hayan dado esta oportunidad de expresarme frente a ustedes y frente a su auditorio. Muchas gracias.